va a hacer en este momento, pero sé que si dijéramos quién es Roberto Fulcar, pues diríamos en varias palabras que Roberto Fulcar es un educador, un consultor, un activista social y un político de la República Dominicana. Y para desglosar todo ese concepto, pues está con nosotros el periodista Teodoro Ruiz, quien tiene a su cargo dar lectura a la hoja de vida del doctor Roberto Fulcar Encarnación, quien en breve pues dictará la conferencia magistral Liderazgo y Trascendente. Liderazgo trascendente, así es que adelante. Muy buenos días. En esta mañana especial que nos acompaña una de las figuras más destacadas de los últimos años de la República Dominicana, en una importante conferencia sobre liderazgo trascendental, el doctor Roberto Fulcar Encarnación, como ya bien dijo nuestra antecesora, educador, consultor, activista social y dirigente político. El doctor Roberto Fulcar Encarnación es un destacado educador dominicano, catedrático y consultor para empresas y organizaciones de alta gerencia, planificación estratégica, evaluación de sistemas de calidad, medición de satisfacción de clientes, estrategias de cohesión institucional y posicionamiento estratégico, formación de capital humano, eficientización de procesos y liderazgos. Ha obtenido todos los títulos en la escala académica referente al sistema de educación y es además auditor líder de sistemas de calidad. Ha ejercido la docencia desde antes de cumplir los 18 años de edad hasta la fecha. Profesor en todos los niveles y modalidades de la educación dominicana, desde preprimaria hasta posgrado. Y asimismo, ha recibido todos los títulos de la carrera de educación: maestro normal primario, técnico en educación, licenciatura, especialidad, maestría y obviamente un doctorado. Habiendo sido profesor y asesor de tesis doctorales en Nova Southern University, en 10 universidades dominicanas y además en otros países del mundo. Fue subsecretario de Estado de Educación en el periodo 2000-2004, ministro de Educación en el año 2000 al 2022, 2020 al 2022, y presidente pro tempore tanto de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana como del Convenio Andrés Bello y también de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como consultor y asesor, es consultor y asesor en temas de educación, planificación estratégica, política y campañas electorales, evaluación, desarrollo institucional, investigación y liderazgo. Es el presidente de la firma Servicios Empresariales, Ejecutivos y Asesoría Gerencial SRL SEACSA. Como activista social, fundador del Instituto para la Formación de la Educación, la Democracia y el Desarrollo Incorporado, de cuya escuela de liderazgo trascendente es mentor, ex dirigente local y nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y fundador de 3 corrientes magisteriales. También ha impulsado y animado diversas organizaciones culturales, sociales, profesionales
y de Derechos Humanos. Como conferencista, ha actuado en diferentes temas en varios lugares e instituciones de la República Dominicana, así como en más de 10 países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Como dirigente político, es el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, y fue coordinador general de la campaña, aquella campaña exitosa del año 2020 que llevó al poder al hoy presidente reelecto de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Como ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar ocupó el cargo en el año 2020 al año 2022, durante cuya gestión, en el contexto de la pandemia del COVID-19, logró salvar el año escolar mediante la modalidad de educación a distancia y el plan Educación para Todos, preservando la salud basado en la articulación de múltiples medios, cuadernillos, radio, televisión, e involucrando además la internet, garantizando así la continuidad de los procesos educativos y evitando la deserción, el abandono y el fracaso escolar, lo que ha dado en todo el mundo para conocer este proceso como el caso dominicano. Durante su gestión como ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar impulsó el modelo Educación para Vivir Mejor. Dotó de una computadora gratuita a cada profesor y a 2 millones de estudiantes de la República Dominicana. Adecuó el currículum, capacitó y elevó el salario de toda la planta docente, puso en marcha un amplio programa de educación en valores a través de la Cátedra Ciudadana, como resultado de todo lo cual sacó a su país del último lugar del mundo en las pruebas PISA en el año 2022, mejorando así sus resultados en los 3 ámbitos evaluados: matemáticas, lengua y ciencias, y en los 20 indicadores medidos para entonces. Como podemos ver, estamos ante una figura sumamente destacada en el ámbito de la educación, con el que hoy habremos de deleitarnos en esta conferencia Liderazgo Trascendente. Con ustedes, el doctor Roberto Fulcar, Encarnación. Muchas gracias, Teodoro Ruiz. Muchas gracias, señor presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros, COCNAMA, Santiago Portes Soler, al presidente del Consejo de Vigilancia, profesor Francisco Santana, al presidente del Comité de Crédito, José Fabio Durán, y a todos los consejeros de los 3 órganos. También a la administración encabezada por su gerente, Lucas Figueroa Lapé, y quiero saludar también con muchos afectos al grupo de pasados presidentes de la Cooperativa de los Maestros que veo aquí, a mi querido amigo Luis Javier Matos, a Martín Castillo, a Manolo Mateo, a Eleodoro Almonte, y a la que me parece que es la única mujer presidenta de la Cooperativa de los Maestros, la profesora Rafaela Aquino, nuestra querida amiga. Señores dirigentes, funcionarios, delegados, dirigentes distritales y servidores de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COCNAMA, amigos,
de la prensa. Me han invitado hoy para conversar con ustedes acerca de un tema sobre el cual vengo reflexionando desde hace casi 2 décadas y que es uno de los temas que me apasionan en la vida. Digamos que uno de los 3 temas que ocupan mi mayor tiempo en el plano intelectual, que son el liderazgo, la política y la educación. Y voy a compartir con ustedes la entrada de lo que será posiblemente el libro que al respecto publicaré, Dios mediante, el año que viene, sobre el liderazgo trascendente. Para comprender lo que es el liderazgo trascendente, es importante que podamos comprender primero qué es el liderazgo tradicional, que es el liderazgo que en América Latina hemos estado viviendo en todas estas décadas y que tiene mucho que ver con nuestros retrasos en materia de desarrollo estratégico, de derechos humanos, de reivindicación social y de inclusión de los distintos sectores de nuestras sociedades. Ese liderazgo tradicional al que me refiero es aquel que soluciona los problemas de cada día con las ocurrencias de ese día, con los recursos de ese día y con la lógica de ese día, pensando que el mundo termina en ese día. Esa es la esencia del liderazgo tradicional. Es un liderazgo con metas y propósitos inmediatistas, un liderazgo con escasa visión estratégica, táctica y operativa, y un enfoque de gestión de personas o recursos y no ni de la historia, ni la esencia, ni la trascendencia. En oposición a ese liderazgo es que propongo el liderazgo trascendente. Aquel liderazgo que se convierte a su vez en una cantera de liderazgo, el que es capaz de reproducirse, de construir liderazgos cada día, el que es distante del caudillismo, el liderazgo que es capaz de mirar el futuro y construir futuro hoy. Un dominicano habló siempre de mirar más allá de la curva. Eso tiene que ver con liderazgo trascendente. La cooperativa de maestros tiene ejemplos de liderazgo trascendente. Hay una persona que nunca fue dirigente, nunca fue presidente, creo, de ninguno de los órganos de la cooperativa de maestros. Sin embargo, todo lo que hemos sido y los que son socios de la CONAMA lo recuerdan. Y él no fue presidente de la cooperativa, me parece, no fue gerente, no fue líder de una corriente magisterial, y todos lo recordamos. Otros han sido de todo y probablemente no se les recuerda. O han tenido el control político de la institución o social y se les recuerda menos. A ese que se les recuerda es el doctor Octavio Ramírez Duval. Se llama liderazgo trascendente. Hay muchos presidentes que han dirigido las naciones más poderosas del mundo y poco se les recuerda. Han pasado decenas de presidentes en la República Dominicana y sin embargo la gente recuerda a uno que fue presidente apenas por horas o por días, Francisco Alberto Camaño. Hay muchos presidentes de Europa, de América Latina y de todo el continente americano, de Asia, de África y Oceanía. Pero todos ustedes tienen en su cabeza, en su mente, un nombre, Nelson Mandela. O tienen otro nombre, Mahatma Gandhi. La República Dominicana ha sido una cantera de grandes políticos, conservadores, progresistas, demócratas, autoritarios, honestos, deshonestos, o como dice el poeta de América, Pablo Neruda,
mandones viejos y mandones locos. Y sin embargo, hay tres que, amándolos o no, queriéndolos o no, identificándonos con uno o con otro, pero a los tres los recordamos: al doctor Joaquín Balaguer, al profesor Juan Bosch y al doctor José Francisco Peña Gómez. Se llama liderazgo trascendente. Es el liderazgo que considera que la autoridad de un dirigente no deviene del cargo que ocupa, sino de la corrección con la que se conduzca. Hay personas a las cuales usted le puede dar el puesto más alto de la pirámide de una institución o de un país y no van a trascender. Y hay personas que usted lo nombra de portero o de secretaria o de alcalde pedáneo y nunca la gente lo va a olvidar. Se llama liderazgo trascendente, en lo grande, en lo mediano y en lo pequeño. Y en los trabajos que vengo escribiendo sobre liderazgo trascendente, he identificado 100 ideas fuerzas. Esas ideas fuerzas son conclusiones, no de las que los gurús del liderazgo han dicho que son las leyes del poder o las 15 plataformas más importantes para triunfar, etcétera, etcétera. No, estas son el producto, la esencia de una experiencia de vida, de mi vida de activista social desde los 13 años y de político desde los 18, de académico desde los 17 y de militante de la vida todos los días de mi vida. Son conclusiones a las que he arribado viendo actuar a los grandes líderes de mi país y del mundo. Son conclusiones a las que he llegado a partir de acompañar liderazgos, de promover liderazgo y también las conclusiones de mi propia práctica en mi humilde ejercicio de liderazgo por muchos años. De esas 100 ideas, hoy voy a compartirle muy sucintamente 50 de las principales ideas fuerzas que definen el liderazgo trascendente. No antes sin decirle que el más elevado indicador de la ética en el ejercicio del liderazgo es su nivel de responsabilidad en la toma de decisiones y la consistencia de sus acciones. Se trata, en el liderazgo trascendente, de hacer siempre lo correcto, a pesar de los obstáculos, y hacer lo correcto aún cuando no genere aplausos inmediatos. El líder tradicional trata de buscar permanentemente el planteo de hechos, de acciones y de políticas que sean del gusto popular del momento. Porque lo que le importa es el apoyo y el aplauso popular para permanecer en la posición. El líder trascendente entiende dentro de su responsabilidad ayudar a las masas a aprender, a cambiar de visión y a cambiar de conducta. Porque los líderes no están para celebrar las opiniones de la mayoría ni de la minoría. Los líderes están para convertir las ideas correctas en las ideas que abracen las mayorías. Y por eso hay un componente fuerte de educación y una condición firme de educador en cada líder trascendente. Una segunda idea fuerza del liderazgo es que el liderazgo trascendente suele ser el parto de los contextos difíciles. Es fácil dirigir en condiciones ideales. Cuando todo está bien, cualquiera puede dirigir. Cuando estamos en lo normal, cualquiera puede dirigir. Pero cuando son difíciles las circunstancias, los verdaderos liderazgos resultan indispensables. Los hombres y mujeres que han marcado la historia son aquellos que han asumido responsabilidades de liderazgos en situaciones difíciles y en situaciones riesgosas. Si miramos al mundo, los grandes líderes de la historia son aquellos a los que les ha tocado enfrentar situaciones difíciles y la han superado junto a sus pueblos
y junto a sus organizaciones. Una tercera idea de fuerza es la de que el líder trascendente construye un norte común en la diversidad. El líder trascendente comprende, tiene claro que las formaciones sociales son diversas y son complejas, que el líder tiene la responsabilidad de ayudar a identificar los elementos que son colectivamente útiles y a partir de ellos construir un propósito común que se convierta en misión y en la bandera de la cohesión social de la organización de que se trate. Asimismo, una de esas fundamentales ideas fuerza es la de escuchar. Escuchar a todos los que opinan, pero sin desatender a quienes hacen. Si van una noche al play, encontrarán que todos los fanáticos sentados en las gradas saben batear mejor que los bateadores, saben pichar mejor que los pitchers, saben dirigir mejor que los dirigentes del equipo y saben juzgar mejor que el umpire. Pero ellos ni umpirean, ni pichan, ni batean, ni arbitran. Ellos están en las gradas. Pero están ahí en las gradas. Y el papel del dirigente estratégico, que es el líder trascendente, es entender que no debe ignorar que trabaja para una audiencia mayor y más heterogénea que la matrícula de su círculo cercano y de su organización. Entender que sus decisiones y sus actos propenden a generar opiniones disímiles, especialmente críticas, que debe estar dispuesto a escuchar con atención y sin prejuicios otras opiniones y a tolerar las diferencias, no a pelear con la grada, pero sin perder de vista a los labradores de sus propósitos, a los que hacen, a los que construyen las victorias, porque criticar lo hecho siempre será una tarea mucho más simple y mucho más sencilla. Mucho más simple y mucho más sencilla que materializar las ideas, convirtiéndolas en obras, aunque sean imperfectas. Es mejor hacerlo imperfecto que juzgar a quienes trabajan. Y es más fácil no trabajar que criticar a quien intenta hacerlo perfecto. El líder trascendente no se distrae y va un paso adelante de los acontecimientos. ¿Qué significa eso? En la victoria de una batalla o en la derrota sufrida en una batalla, cuando las masas celebran la victoria o lloran la derrota de una batalla, los líderes trascendentes están diseñando la estrategia para la próxima contienda. Dicho de otro modo, tras cada batalla ganada, el líder anima la preparación de la celebración, deja a las masas en la fiesta y se retira a pensar y a preparar la próxima victoria. Es mirar más allá de la curva, es liderazgo trascendente. Una correcta selección del equipo es fundamental para el éxito del líder trascendente. Buenas ideas, acertadas estrategias y un buen plan son indispensables, pero se requiere del equipo adecuado para su materialización eficaz y con eficiencia. La construcción de equipos es una de las tareas más delicadas del liderazgo. Lograr construir un buen equipo consistente, coherente y comprometido es una de las misiones más destacadas y más indispensables en el ejercicio del liderazgo. Por otro lado, el liderazgo trascendente reconoce y destaca los atributos de su equipo. Es práctica común en el liderazgo tradicional evitar que alguien más crezca en el entorno. El líder tradicional evita que se desarrollen nuevos liderazgos en su organización. El líder trascendente, por el contrario, cuida a su equipo, lo impulsa, lo educa, lo prepara, los orienta, los acompaña, porque quiere no
una organización de minusválidos, sino una organización de líderes. Es como un árbol. Cada vez que una de las ramas del árbol crece, el árbol se fortalece y se hace mayor. Es como en la vida, como en la familia. Pero el líder tradicional concentra todo el esfuerzo, todos los recursos y toda la acción de la organización en el trato individual de su liderazgo. El líder trascendente dedica buena parte de su tiempo a garantizar el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de nuevos liderazgos dentro de su organización. El líder tradicional no teme a que suban los de abajo, no teme a que otros sean líderes. Al contrario, fomenta la multiplicidad de liderazgo, fortalece la organización y eso, sin que él lo procure, lo hace más fuerte. La trascendencia de lo correcto es otra de las ideas fuerzas del liderazgo trascendente. Lo único trascendente en el ejercicio del liderazgo es hacer lo correcto, hacer el buen proceder un hábito en el colectivo. Hace que éste se temple, que el colectivo se temple, que se perfile como único y trascendente. Pues lo que no puede generar aplausos efímeros, pero jamás gloria trascendentes. Es decir, a veces nos empeñamos en el ejercicio del liderazgo en hacer cosas que generen aplausos, que generen sonrisa. El líder trascendente es responsable y a veces toma decisiones amargas que ni les gustan a él ni les gustan a sus seguidores, al colectivo, pero son las correctas. La identidad del liderazgo trascendente incluye hacer siempre lo correcto, aunque no genere aplausos inmediatos y efímeros. Más adelante, cuando esas ideas y esas decisiones correctas prendan y dejen sus frutos, entonces vendrán aplausos trascendentales, aplausos de los que duran, como los aplausos a los grandes líderes de la historia que les he mencionado y algunos que mencionaré al final de esta conferencia. El buen ejemplo es una cátedra. El buen ejemplo es una cátedra en el liderazgo trascendente. Ninguna prédica logrará ser más aleccionadoras que el buen ejemplo. Los líderes que desean trascender deben hacer siempre las cosas como quieren que las hagan las personas bajo su dirección y bajo su influencia. Una buena conducta, una buena práctica vale más que 100 lecciones escritas. Yo acostumbro a andar siempre con alguno de mis hijos. Y cada vez que uno de ellos se pasa un día conmigo, yo me ahorro 1000 consejos. Porque me pueden ver actuar, me pueden ver tomar decisiones, pueden ver la naturaleza de mis relaciones y de ello aprenden. Van construyendo una visión, una práctica y una cultura. Es el valor del ejemplo. Otra idea sumamente importante es entender en el liderazgo trascendente que lo único invariable en el ejercicio del liderazgo es el propósito. Cuando hacemos un plan para la organización, cuando diseñamos una estrategia, la planificamos y la ponemos en marcha, vamos a encontrar en el camino tropiezos. Y algunas cosas no podrán ocurrir como las pensamos. Y tenemos que enderezar el camino, tenemos que corregir, tenemos que enmendar, tenemos que repensar. Ahora, lo que no puede torcerse es el propósito. Salimos para Santiago y en el camino encontramos propósitos.
y han obstruido la autopista en varios puntos. Vamos a tener que hacer varios desvíos que no estaban planificados. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que vamos para Santiago. Lo fundamental es cuidar el propósito. Las metas son transitorias. Los recursos son dependencias de las necesidades. A mayor necesidad, mayor recurso. Incluso los miembros del equipo pueden variar. Lo que no puede variar es el propósito hacia dónde nos dirigimos. El líder trascendente pone todo su corazón en todo cuanto hace. Aquel que no es capaz de dar todo lo que tiene, su tiempo, su nombre, su dinero, su sudor, su capital, su patrimonio y su vida por sus ideas, no cree en ellas. Y nunca será un liderazgo trascendente. Los hombres y las mujeres que han trascendido en el mundo han estado dispuestos a vivir y a morir por sus ideas. Si no estás dispuesto a hacer eso por las ideas que llevas, tú no crees en ellas, y si no crees en ellas, nadie más va a creer en tus ideas. No prosperarán y tú como líder no vas a trascender. El líder se ocupa de conocer a profundidad a cada uno de los miembros de su equipo. Amigos, no hay dos personas iguales, ni en el pensamiento, ni en la filosofía, ni en la materialidad, ni en los gustos, ni en los deseos, ni en el carácter, ni en el temperamento. No hay dos personas iguales. Las personas tienen cada una sus debilidades y cada una sus cualidades. Es un deber del líder ocuparse en conocer el potencial de cada uno de los miembros de su equipo y colocarlo en el lugar que más puede dar para la organización, para la colectividad. No puede pensar el líder que uno de su equipo puede, volviendo al béisbol, pichar, batear, correr, ampallar y tomar decisiones y aplaudir. No, a cada uno le toca jugar un papel. El liderazgo que trasciende es el liderazgo que tiene creatividad. La vida no se repite. La vida se renueva y cambia cada segundo. El líder que se aferra a la repetición de lo que se ha hecho siempre, porque siempre ha sido así, es un líder tradicional y nunca se trascenderá. Y no trascenderá porque las soluciones de ayer no sirven para hoy. Mientras estamos en esta conferencia, mientras estamos reunidos aquí, va cambiando el mundo. Gracias. Probablemente, hace 20 años, que para un dirigente de distrito cooperativo, informar a sus socios, o tenía que convocar una asamblea o visitarlo uno por uno. Ya hoy puede mandarle un correo electrónico colectivo, dejarle un mensaje de WhatsApp, usar las redes sociales y comunicarse colectivamente hasta en la noche sin tener zapatos puestos. La vida cambia cada día. De los viejos líderes políticos de la República Dominicana, ¿cuánto tenían que hacer para lograr que una opinión y una decisión de sus partidos llegara a los 4 puntos cardinales de la República Dominicana? Se tomaba una decisión en la capital,
Se iba alguien a una región, llegaba a los 2 o 3 días y veía a una persona. Y esa persona, una semana después, veía a otras personas más abajo. Y a las masas llegaba la información finalmente distorsionada y fuera de tiempo. Hoy la decisión que no puede ser comunicada en unos minutos se queda atrás. Por la velocidad con que se produce la información y por la capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación para difundirlas y distribuirlas. La vida cambia y la forma en que hacíamos las cosas ayer ya no resultan para hoy. Y tenemos que estar en disposición como líderes de ir cambiando esa forma de hacer las cosas. ¿Quién se iba a imaginar hace 25 años, 20 años, es más, 10 años, quién se iba a imaginar que hoy, mediante la inteligencia artificial, los estudiantes universitarios facilitan la realización de sus tareas? Que mediante la inteligencia artificial son capaces de clonar la voz del presidente de la República y ponerlo a decir una cosa que él nunca dijo ni pensó. Porque la ciencia y la ciencia aplicada, que es la tecnología, no tiene ideología ni tiene ética. No es buena ni es mala. Depende de quién la use y para qué lo que la quiera usar. Cuando se descubrió el átomo, simplemente ocurrió un acontecimiento científico. Y el átomo ha servido hasta para atender los temas de la salud humana. Pero también el átomo sirvió para crear una bomba atómica y matar gente. La ciencia y la tecnología no tienen ideología ni tienen ética. Simplemente son. Y cada uno, en función de su visión y de su ética, le da el uso que corresponde. Para triunfar en las organizaciones, estas deben contar con líderes que hagan que las cosas ocurran. Nos reunimos en el consejo, hacemos un gran análisis y decimos todo lo que necesitamos hacer. Pero de 100 que están ahí, cuando nos retiramos, la mayoría se va a su casa y solamente recuerda que acordamos hacer eso. Pero son algunos los que salen de la reunión a materializar la decisión. El líder tiene que terminar la reunión y dar seguimiento para garantizar que cada activo del equipo cumpla con la parte que le corresponde. Es decir, el líder trascendente hace que las cosas ocurran. O si no, no transforma, si no, no cambia, si no, no progresa la organización. Entre los fundamentos del liderazgo trascendente está el optimismo. Ustedes todos los días se encontrarán con gente que son un valle de lágrimas, que son una fuente permanente de pesimismo. Con ellos no se transforma. Con esos pesimistas no se llega a ningún lugar. Hay una anécdota recogido de la sabiduría popular, que es la de una pareja que se sienta una tarde cualquiera a descansar en el campo. Y la mujer le dice: ¿tú te imaginas que nosotros sentados aquí viniera un león a comernos? Y yo me voy y te dejo aquí luchando con el león. Y el hombre le dice: me fajo a pelear con él. Y ella dice: el león tiene más fuerza que tú, no vas a poder vencerlo. Pues me voy corriendo. El león es muy veloz, te va a alcanzar. Pues me subo en un árbol. No, con un cabezazo el león tumba el árbol y te atrapa. Pues hago un hoyo en la tierra y me cubro con esa trompa del león, hasta piedra saca debajo de la tierra y te va a encontrar y te va a comer. Y ya el marido desesperado le dijo: pues bien, que me coma el maldito león, eso es lo que quería, ya me comió el león.
Es la lógica del pesimismo, de que vamos a fallar, de que vamos a fracasar, de que las cosas están mal. Lo que somos hoy como humanidad, lo que hemos avanzado, lo que hemos progresado en todas las áreas de la vida es el producto de gente optimista que se atreve, que emprende, que se cae, que se levanta. Gente que confía, gente que sueña, gente que se dedica, gente que tiene una meta lograda y se monta en esa meta para buscar otra. Pero hay personas tan pesimistas que tú les regalas el cielo y en vez de disfrutar el cielo, se amargan buscando las manchas que tenga el cielo. Esos nunca serán felices y esos nunca llegarán a nada. El liderazgo trascendente es un liderazgo optimista, que se dedica, que piensa, que cree, que es firme en sus ideas, que echa hacia adelante y que hace que las cosas ocurran. Solemos pensar a veces que los éxitos son loterías que nos da el azar. No son loterías. Los éxitos son los resultados de lo que hacemos. Usted no puede esperar productos si usted no sembró. Solo hay una manera de obtener victorias, luchando. Solo hay manera de que los sueños se den, trabajando. Solo hay una manera de trascender, haciéndolo grande, haciéndolo distinto y haciéndolo difícil. No conozco una gente que haya trascendido haciéndolo fácil. Lo fácil lo hace el común y el común no va a trascender nunca. La vida no es fácil. La vida te da oportunidades, pero también la vida te golpea y te caes y te levantas y te vuelve a caer y te vuelves a levantar. Dicen los campesinos, especialmente en el este, en esta región, que aquel que tropieza y no se cae, adelanta el paso. Y hasta físicamente es así. Si tropieza y no te caíste, salta un paso. El tema no es no caerse. No vamos a caer siempre, pero nos vamos a levantar siempre. Con voluntad, con resistencia, con determinación, como decía Juan Pablo Duarte. Por desesperada que sea, decía Duarte, la causa de mi patria siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a dar mi vida por ella. La cultura democrática en el liderazgo. Nuestros países, la mayoría de los países de América Latina, vivieron largos periodos de autoritarismo y de dictadura. Y nosotros somos un buen ejemplo de eso. Y el problema de los regímenes autoritarios no es solo la materialidad de cuando la autoridad y el autoritarismo gobierna, sino la cultura que genera en las generaciones siguientes. Por eso es que usted ve que cualquier persona que usted lo considera un demócrata, cuando tiene una oportunidad de dirigir lo que fuere, el club, la junta de vecinos, la organización social, la cooperativa, un partido, un ministerio, el gobierno, etcétera, se transforma en su conducta, en su práctica. Y aquella persona que vimos humilde por años, comienza a actuar como un tirano y como un candibio, imponiendo todo lo que quiere y no escuchando a nadie. El líder que no es democrático no trasciende, porque no hay una persona que por sí solo pueda tener todas las respuestas a todos los problemas. El equipo en conjunto sí puede tenerla.
cada uno aportando una idea, aportando una diferencia, aportando una perspectiva y aportando una visión distinta sobre la cosa. El líder trascendente sabe aprovechar esa diferencia y convertirla en la fortaleza y en el motor de desarrollo y de trascendencia de la organización. Una vez, el periódico Listín Diario, en medio de un momento políticamente muy crítico en el país, eran las elecciones entre los principales líderes del país compitiendo. El doctor Joaquín Balaguer tenía una situación prácticamente de acorralamiento porque todas las fuerzas políticas distintas a la suya estaban opuestos a él. Y todo el mundo opinaba y él no hablaba. Y un día cualquiera el periódico El Listín Diario sacó en primera plana un titular que decía: Balaguer calla. 2 palabras. Es decir, el silencio de Balaguer generó una primera plana en el periódico más importante del país. Se llama la gestión del silencio. El líder trascendente tiene que saber cuándo debe hablar, qué tiene que decir, a quién lo va a decir, dónde lo va a decir, cómo lo va a decir o si no debe decir nada. Se llama la gestión del silencio. En los pueblos marítimos, como Puerto Plata, Barahona y el este, lo dicen de otra manera. Dicen: por la boca murió el pez. El líder trascendente tiene que saber gestionar su silencio, administrar su silencio, decir lo que tiene que decir, cuando tiene que decirlo, donde tiene que decirlo, a quien tiene que decirlo y cómo debe decirlo. A veces nuestros idealismos como líderes limitan seriamente nuestra capacidad para avanzar, porque queremos actuar bajo condiciones ideales. Y ocurre que en la vida, no solo en las organizaciones, en la vida, las cosas no siempre son como queremos que sean. Ni siquiera son como deben ser. Las cosas son como son y el líder tiene que administrarse con ellas. Con la lluvia o con la sequía, con el día o con la noche, con el sol o con la sombra, con la abundancia o con la escasez, con la simpatía o con la antipatía. El líder tiene que tener la capacidad de, sabiendo qué es lo correcto, lo que procura, lidiar con lo que es incorrecto. Vas a limpiar de maleza el prado, pero tiene que ir a la maleza. O como dicen los religiosos, va a sacar al pecador de su pecado, pero tiene que lidiar con el pecador. El líder tiene que saber eso, que un día tiene que ponerse el saco y la corbata y otro día quitarse la chaqueta y arremangarse la camisa y hacer lo que hay que hacer en ese día pensando en lo que viene. Aquí hay una persona, la profesora Eduvige, regidora de Santo Domingo Este, que ella se sorprendió porque yo un día me fui al municipio y la acompañé a ella haciendo su propaganda y presentándosela a la gente. Y yo distribuí su propaganda. Y los compañeros me dijeron: ¿por qué tú haces eso? Porque a ella le conviene, a mi equipo le conviene y a mí me conviene que ella sea regidora. Yo tenía en Santo Domingo Este una amiga y una maestra. Y ahora tengo una amiga y maestra que además tiene poder porque es regidora. El líder que no se dedica
a garantizar el crecimiento de sus equipos, nunca trascenderá. La mayoría de los líderes tradicionales lo único que quiere es que le sirvan a él, que usted le sirva a él, que todos sus útiles, sus súbditos, son elementos de un conjunto que está al servicio de él, de sus sueños, de sus caprichos, de sus deseos. Y es exactamente al revés. La mejor forma de un líder crecer y trascender es haciendo crecer y trascender a quienes le son leales. Porque además es egoísmo pensar que la vida gira en torno a uno. Acuñé hace como 10 años la idea de una idea que caracteriza mucho esa práctica de los líderes tradicionales, sobre todo cuando están en posiciones de poder. Yo le llamo ceguera política corporativa. Es aquella que hace que cuando estás en un puesto de importancia, manejando recursos, te preguntan cómo está la situación del país y tú te la imaginas como están tus bolsillos, tus tarjetas de crédito y tu rentabilidad. Y percibe que la situación del país está como está tu entorno, que te traen el café, que te abren la puerta, que te cogen los dictados y demás. Se llama ceguera política corporativa. La vida solo tiene sentido si es para servir, para compartir. Todos los líderes que han trascendido en todas las áreas de la vida en el mundo han sido seres humildes, sin excepción. Todos los premios Nobel de la Paz son gente silenciosa y que casi no se le ve, que visten sencillo, que viven humildemente, que gastan poco y que se sonrojan cuando le hacen un reconocimiento. Todos los hombres que han trascendido, los de la ciencia, los de las artes, los de la política, todos los hombres que han trascendido y las mujeres que han trascendido han sido personas sencillas. Le voy a poner algunos ejemplos de eso. Ustedes recuerdan o han visto en las biografías y en las películas a Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India, conocido por su enfoque no violento, su lucha por los derechos civiles y su humildad. Con la ropa que usaba Gandhi, no se cubría por completo un niño. Recuerdan que era un paño envuelto. Y tantos años después, el mundo mira a ese hombre con respeto y admiración. Yo no conozco un petrolero que goce de tanto respeto y admiración. Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica que luchó contra el apartheid y promovió la reconciliación y la dignidad. Le preguntaron un día a don Nelson Mandela, ¿usted cree que todos esos años en la cárcel le robaron la mitad de la vida? Y él dijo, no, todos los años que viví en la cárcel me sirvieron para aprender. Yo no conozco un presidente más respetado que Nelson Mandela. Martin Luther King nunca fue presidente, un luchador por los derechos de Estados Unidos. Pero menciona a Martin Luther King en una esquina de Manhattan y la gente se va a poner de pie.
y él nunca fue presidente. Fue un luchador por los derechos. O Winston Churchill, o Abraham Lincoln, o Juan Pablo Duarte, que no necesitaba meterse en ese estrés de la independencia porque era de una familia acomodada. Y no solamente se involucró, sino que también aportó los recursos suyos y de su familia en favor de la libertad, en favor de la democracia, en favor de la separación de Haití, en favor de la independencia. Por eso es Duarte, Juan Pablo Duarte, el gran maestro de todos los dominicanos. Y así, para no cansarles con estas ideas, fuerza de liderazgo trascendente, les digo que todo lo que le ha ocurrido a la humanidad y lo que le va a ocurrir en las próximas centurias será la obra de hombres y mujeres trascendentes que están dispuestos a dar sus recursos, su tiempo, su pensamiento, su sudor, sus lágrimas, su sangre y hasta su vida por las ideas que abrazan. El que no es capaz de dar todo lo que tiene y todo lo que es por sus ideas, no cree en esas ideas y nunca será un líder trascendente. Los invito, colegas educadores, funcionarios de la cooperativa, a abrazar la idea del liderazgo trascendente, a negar el liderazgo tradicional, a entender que en su entorno y en su conjunto hay una comunidad, sea en la familia, sea en el distrito cooperativo, sea en el distrito coral, sea en su partido, sea en su club, en su junta de vecinos, hay una cantera de inteligencia, de valores y de potencialidades que el líder trascendente tiene que identificar para ayudarlo a crecer como crecen las ramas de los árboles, que es lo que hace fuerte al tronco. Muchas gracias. Excelente. Ese aplauso está muy tímido. Queremos que se escuche en todos los rincones de este salón de Marena. Damos las gracias al doctor Roberto Fulcar Encarnación por disertar, por socializar con nosotros este tema sumamente importante, liderazgo trascendente. Ha compartido él 50 ideas fuerza de 100 ideas fuerza que dice tener durante su ejercicio de investigación. Ha dicho como número 1 que un buen líder